Bienvenidas a Sobre la Roca. Cada una de nosotras, amigas, somos una obra de Dios en proceso. Y por eso importa tanto que nos inundamos en la palabra de Dios para desarrollarnos y moldearnos en las mejores maneras. Espero que aproveches del devocional para cada día en lo que dice más debajo del video, mi hermana. Es esencial que estés edificando tu vida cada día sobre la roca, en comunión con Él que te ama tanto, que se fija en cada detalle de tu vida. Volveremos esta semana a los mismos versículos en 1 de Pedro capítulo 3 que la semana pasada, pero para enfocar otros temas. Vamos a leer 1 de Pedro 3, versículos 8 hasta 22, que dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, en decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Empezamos a ver esto la semana pasada, pero vamos a recalcar esta primera parte. En versículos 8 a 12 describe cómo cumplir la primera frase de ser todos de un mismo sentir. Vivir en armonía y ser unidos no es fácil, aún entre hermanos en Cristo. Somos distintas en crianza, experiencias, opiniones, perspectivas, ni hablar de diferencias de capacidades y fuerzas. Y cada una las tiene, si has descubierto tu fuertes todavía o no. ¿Cómo podemos vivir unidas, bendiciendo las unas a las otras? La respuesta es siguiendo estos consejos de parte de Pedro, quien fue dirigido por el Espíritu Santo. El trato entre personas forma la armonía.
ser compasivas, amarnos como hermanos, ser misericordiosas y ser amigables. Son los primeros consejos del versículo 8 en la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional dice compartir penas y alegrías, practicar el amor fraternal, ser compasivos y humildes. Dios no creó no para vivir aisladas unas de las otras. Nos creó seres sociales. Entonces Dios desea que demos prioridad y esfuerzo a tener una buena relación con otros, y en particular con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero eso requiere invertir tiempo en sus vidas, ocuparnos donde vemos necesidad de amor o comprensión, y hacer todo con una actitud de humildad y amistad. ¿Deseas tener buenas amigas? No como las del mundo, pero como las que buscan tu mejor y darán todo para fortalecerte. Entonces hay que ser ese tipo de amiga con otras. Si solo sabemos recibir estas cosas en la lista, estamos siendo muy egoístas, hermanas. Póngale a prueba a Dios, pidiéndole su ayuda para ser personas que brinden compasión, amor, misericordia y amistad sin buscar algo a cambio. Versículo 9 sigue con no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, que es maldición. Para esto hay que refrenar la lengua del mal y bendecir y buscar la paz. En versículos 10 y 11. Amigas, nuestras palabras deben ser honestas, pocas, de calma y aptas según el libro de Proverbios, que vimos un poco la semana pasada y que veremos esta semana en los devocionales. Nuestras palabras tienen mucho que ver en cuanto a vivir en armonía con otros. ¿Por qué importa tanto el esfuerzo que debemos poner en vivir con los que están alrededor de nosotras? Versículo 12 de nuevo de 1 de Pedro 3 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está atento y no está conforme con relaciones rotas. Por eso nos llama a hacer todo lo que está dentro de nosotras, dentro de nuestro poder para vivir en paz y armonía. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No importa si fuiste criada para tener compasión de otros y bendecirlos o no, el Espíritu Santo es más que capaz de enseñarte y formar eso en vos. Son hábitos buenos que se puede formar, pero tanto más nos dejan con una conciencia limpia, como dice 1 de Pedro, por haber intentado hacer lo bueno. Como maldecir vuelve encima de uno, la bendición también lo hace y se multiplica. La buena conciencia también se trata de cómo vivimos en este tiempo, que estemos en este mundo. Pedro dijo que es mejor siempre hacer lo correcto, aun si sufrimos por haberlo hecho. Normalmente al hacer lo correcto tiene una buena recompensa, pero dice versículo 13 de 1 de Pedro 3 que no siempre es así. Aplaudimos a uno que ayuda a cruzar la calle a un ciego, o que devuelve la billetera llena a su dueño, o que lleva bienes a la casa a la persona que perdió trabajo. Pero ¿qué pasa si nos tratan injustamente, aunque hicimos bien? Mateo 5, 9 a 12 dice esto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si sufrimos injustamente, Jesús afirmó que Dios tiene guardado una bendición especial para nosotras, un galardón en el cielo. 1 de Pedro 3:14 dice que debemos tener temor. No debemos tener temor ni inquietarnos por las amenazas, sino estar preparadas para darles una respuesta apacible de la razón de la esperanza que hay en nosotras. Ese fue el enfoque de la semana pasada. Además, versículo 16 afirma que al tener la conciencia limpia por no haber cometido algo que merece castigo, los que nos acusan van a quedarse avergonzados porque sus chismes y acusaciones van a caer temprano o tarde frente a nuestra buena conducta. Chicas, Cristo entiende el sufrimiento. Lo vio de cerca viviendo en el mundo bajo el dominio de los romanos. Experimentaba mucho rechazo y acusación, aún antes de ir a la cruz. Sus propios hermanos, por medio de su madre María, no creyeron en él como el Mesías hasta la resurrección. Algo que pueden leer en Juan 7, versículos 3 a 5. La mayoría de su pueblo judío lo rechazaron como Mesías y lo buscaban solamente por milagros. El discípulo Judas lo traicionó. Una multitud clamó por su muerte. El Hijo de Dios llevó nuestros pecados y vivió nuestra separación de Dios que merecíamos nosotros. Y por eso, siempre siendo el inocente condenado injustamente, ¿quién mejor para sostenernos en la injusticia? Volvemos a leer 1 de Pedro 3, 18 a 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo murió en la carne, el justo por los injustos. Estuvo entre los muertos por 3 días, pero no se quedó ahí. Volvió a vida en la resurrección para tomar su debido lugar sobre toda potestad y autoridad, a la diestra de Dios. En el bautismo participamos en su sacrificio y su muerte al pecado, y nos levantamos del agua representando una nueva vida, tal como volvió Cristo de la muerte para tomar su rol de Rey de Reyes. Veremos otros pasajes bíblicos que respalden estos versículos en los devocionales esta semana. Pero mi querida amiga, el poder de la resurrección por elegir sufrir por nosotros actúa en tu vida diariamente. ¿Te das cuenta de lo que significa? No hay absolutamente nada imposible en tu vida para Él.
No existe obstáculo demasiado grande o fuerte frente a su poder. Las posibilidades no tienen fin. Tu Salvador es quien también te sostiene y quien obre cada día por tu bienestar, si solo le permites vos. Qué gloriosa que es esa verdad. Nos ama, amigas, tal como somos, pero también tiene el poder de seguir transformándonos cada día más a su imagen. Denle toda la libertad de obrar en ustedes. Les deseo una semana llena de esperanza, aliento y reconocimiento de quien camina con ustedes. Bendiciones en esta semana por delante, viviéndola sobre la roca.